Señora consejera, pasamos al tercer punto del orden del día, que está formado por dos comparecencias de la Junta de Extremadura a petición propia. La primera de ellas es la comparecencia a petición propia de la consejera de Hacienda y Administración Pública a los efectos de informar sobre el criterio de la Junta de Extremadura sobre las previsiones para el ejercicio presupuestario en 2025. Tiene la palabra la consejera de Hacienda y Administración Pública por tiempo de 15 minutos. Muchas gracias, presidenta, queridos compañeros, consejeros, señorías, público asistente. Comparezco en esta casa, en la casa de todos los extremeños, a petición propia, para trasladar alto y claro a todos los ciudadanos extremeños que en el año 2025 nuestra región cuenta con los mejores presupuestos de esta tierra, cuenta con esos presupuestos que nuestro Gobierno elaboró en el año 2024 y que han proporcionado los mejores resultados, el crecimiento económico de nuestra región. Para decirle a todos esos extremeños alto y claro que a este Gobierno no lo va a parar nadie, que seguimos adelante transformando Extremadura y que trabajamos cada día para todos ellos. Con nuestro presupuesto y las rebajas fiscales que hemos acometido durante todos estos meses, hemos devuelto a las familias extremeñas más de 120 millones de euros. 120 millones de euros que se encuentran en los bolsillos de los extremeños, de los que trabajan cada día y que con tanto esfuerzo les cuesta ganar. Y además de devolver esos 120 millones de euros a las familias, a los ciudadanos extremeños, obtenemos una mayor recaudación. En el IRPF, en la última campaña de renta, con 35.000 nuevos declarantes, hemos recaudado, pese a devolver 42 millones de euros a las familias extremeñas, 45,7 millones de euros más. En transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el impuesto que pagamos cuando adquirimos, por ejemplo, una vivienda, hemos recaudado 14,2 millones de euros más. En el impuesto sobre sociedades, ese que pagan las sociedades, que si funcionan las sociedades tributan por ese beneficio societario, hemos recaudado 40 millones de euros más. Se activa el consumo, se activa la renta disponible, ese dinero devuelto activa ese consumo de bienes y servicios y eso redunda en una mayor recaudación de los impuestos especiales en nuestra comunidad autónoma, 12 millones de euros más. ¿Y qué hacemos con toda esa recaudación? ¿Qué hacemos con cada céntimo? ¿Qué hacemos con todos esos recursos que necesitamos en nuestra región? Pues prestamos los mejores servicios públicos que podemos prestar gracias al trabajo y al esfuerzo diario de los empleados públicos, de los profesionales que los desempeñan. Tenemos esos servicios públicos que mejoran cada día la vida de aquellos que los reciben, que son sin duda los ciudadanos extremeños. Y les daré algunos datos que sin duda son muy mejorables, que mejorarán con ese trabajo, ese esfuerzo diario de nuestro Gobierno y de esos funcionarios que nos acompañan. Con esta labor, con este presupuesto, hemos realizado más de 78.000 cirugías en el año 2024. Han sido atendidas más de 442.000 urgencias y las consultas externas han crecido un 3%. Sin duda, queda muchísimo por hacer. Trabajamos cada día para hacerlo, pero estos datos son muy positivos y los ciudadanos extremeños tienen que saber que cada día nos preocupamos porque mejoren muchísimo más. En 2024, 3.441 niños de 2 a 3 años han acudido gratis a los centros de educación infantil y a las guarderías en Extremadura. En 2025 va a ser mucho más, consejera, porque vamos a ampliar esa prestación de servicio a los niños de 1 a 2 años y a su familia. Creemos firmemente en la educación y creemos firmemente, por supuesto, en que es un instrumento esencial para la conciliación. Desde nuestra llegada al Gobierno se han terminado 170 obras en centros educativos, una cada 2 días. Hay 80 actuaciones en ejecución y hay 95 proyectos que ya han sido redactados. Un total de 345 actuaciones para prestar de la mano de toda la comunidad universitaria, educativa, los mejores servicios a los ciudadanos extremeños.
Con nuestro presupuesto generamos riqueza y empleo en nuestra región. El número de afiliados a la Seguridad Social se situó en 415.000 personas, con casi 3.000 nuevos afiliados y con casi 7.000 parados menos. Aumenta la constitución de empresas, lo hemos visto en la recaudación del impuesto sobre sociedades, y se consolida la actividad que desempeñan las empresas extremeñas. Hasta noviembre del año 2024, las exportaciones extremeñas de mercancías se cifraron en 3.108,3 millones de euros, un 12% más que las mismas estas exportaciones durante el año anterior. Con nuestro presupuesto, durante el año 2025, vamos a seguir apostando por una administración pública que cuida de su principal activo, que son los empleados públicos. Son aquellos que trabajan día a día para prestar ese mejor servicio a la ciudadanía y, por supuesto, que vamos a cumplir con todos los compromisos salariales que hemos asumido y que hemos avanzado. Vamos a pagar el 0,5 pendiente en cuanto se habilite por el Consejo de Ministros y, por supuesto, también la subida salarial que, en su caso, acuerden si se sientan a negociar el señor Sánchez y los agentes sociales. Y también vamos a pagar una deuda que no era nuestra, una deuda que tenía pendiente el señor Vara. ¿Os suena, les suena ese 2% del año 2020? Pues por fin en el año 2025 los empleados públicos extremeños, que fueron los únicos que no cobraron esa actualización salarial, van a percibir esta cuantía que se les adeuda. Nuestro presupuesto, ese presupuesto, ha impulsado el cambio en Extremadura y nos va a permitir seguir creciendo. Nosotros no improvisamos. Desde un primer momento nosotros hemos contemplado el escenario en el que estamos ahora y por eso todo ha seguido funcionando, ha seguido operando con normalidad. Hemos seguido atendiendo cada día a los ciudadanos extremeños. Nosotros nos esforzamos y trabajamos cada día un poquito más. Por eso, por primera vez, en el mes de enero, hemos pagado 77 millones de la PAC. Por primera vez se ha pagado 77 millones de la PAC para los ganaderos de ovino y de vacuno. Normalmente este pago se realizaba en los meses de marzo y abril. Lo hemos adelantado y lo hemos adelantado porque trabajamos para ello y porque lo principal y prioritario son sin duda los extremeños. Cumplimos con todas nuestras obligaciones de pagar en plazo y lo hacemos siendo la comunidad autónoma que menos tarda en pagar a sus proveedores. Extremadura es la comunidad autónoma que menos tarda en pagar a sus proveedores. Pagamos en 12,86 días, mientras que la media nacional sube hasta los 31 días. Pagamos y luchamos por cada céntimo que tiene que llegar a nuestra región. Como recordarán, tenemos pendientes 2 requerimientos de 2 liquidaciones del sistema de financiación autonómica porque entendemos que no es justo lo que ha sucedido. No es justo que el Gobierno del señor Sánchez baje impuestos que directamente inciden en nuestro territorio, como pasa con el IVA y los impuestos especiales, y no es que le devuelva esto a los ciudadanos del país, no es que le devuelva esto a todos los españoles y a los extremeños, es que crea 3 nuevas figuras impositivas para compensar esa pérdida de recaudación, pero se la queda entera a él, se la queda entera la Hacienda estatal. Yo adopto medidas normativas que inciden directamente en que pierdes ingresos en tu territorio, creo otros nuevos impuestos para recaudar mucho más, pero esto ya no lo comparto contigo, esto ya me lo quedo yo. 2 requerimientos pendientes de la liquidación del sistema de financiación autonómica con los que exigiremos que respecto a la del año 2021 se nos devuelvan 19,7 millones de euros y respecto a la del año 2022, 94,94 millones de dinero de los extremeños vinculado al IVA y a los impuestos especiales. Cada céntimo cuenta y este Gobierno pelea cada céntimo y lo haremos con todos los instrumentos y todos los mecanismos que tenemos a nuestra disposición. Por ello, les indico que el pasado lunes hemos pedido al Ministerio de Hacienda la refinanciación de nuestra deuda en el FLA.
Tenemos deuda en el FLA, hay otras regiones que tienen muchísimo más. Nosotros tenemos en torno a 2.000 millones de euros de deuda en el FLA y la estamos pagando muy cara, mucho más cara que en los mercados. ¿Qué hemos solicitado al Ministerio? Queremos pagar las deudas. A diferencia de otros territorios, nosotros sí queremos hacer frente, como lo hacen todas las familias, al pago de las deudas. A los ciudadanos no se le condonan las deudas, ¿no? ¿Por qué se tienen que condonar las deudas a los territorios? Nosotros las queremos pagar, pero las queremos pagar en condiciones justas. Por ello, hemos solicitado poder refinanciar ese FLA. ¿Y con ello qué esperamos? Pues esperamos que en 2025, cuando nos autoricen a refinanciar el FLA del año 2023, tengamos un ahorro estimado de 12,2 millones de euros. Si lo llevamos hasta el año 2035, nos vamos a ahorrar 86 millones de euros, ya con un ahorro concreto en el año 2025. Si refinanciamos el FLA del año 2024, ese ahorro va a ser de 11 millones de euros y un total también hasta 2035 de 67 millones de euros que nos vamos a ahorrar para mejorar esos servicios públicos de calidad. Nuestra deuda se sitúa en un 20,9% del PIB. ¿Saben en cuánto está la media autonómica? ¿Cuál es la media de las comunidades autónomas? Un 21,2%. ¿Saben cuál es la deuda en Cataluña? ¿Cuál es el nivel de endeudamiento de Cataluña? Un 30,1%, o el de Castilla-La Mancha, un 29,2%. Solvencia financiera, situación de estabilidad y, por supuesto, mejores condiciones para esa deuda que tenemos. Vamos a pelear cada céntimo, lo hacemos con esos requerimientos, lo hacemos solicitando la refinanciación de esas deudas y, por supuesto, lo haremos en la gran batalla que estamos lidiando ya, que se ha lidiado durante muchos años, pero ahora es cuando esperamos que por fin el Estado ponga encima de la mesa, cumpla y atienda, por lo menos esta vez sí, a diferencia de con los presupuestos, con su deber de presentar un sistema de financiación autonómica. Pelearemos cada céntimo que tenga incidencia en nuestra región y vamos a decir muy alto y muy claro que queremos una financiación justa para Extremadura, que queremos que en Extremadura haya recursos suficientes para garantizar la suficiencia financiera de nuestra región, porque los ciudadanos extremeños tienen derecho de acceder a esos servicios, a la salud, a la educación, en igualdad, en condiciones de igualdad al resto de territorios. Diremos muy claro no al cupo separatista catalán, diremos muy claro y muy alto no al principio de ordinalidad y diremos muy alto y muy claro no al reparto de las figuras impositivas en atención al Producto Interior Bruto que tiene cada territorio. No a 2.000 millones de recaudación del impuesto a la banca que se cobran de los bancos, de las entidades financieras que confían en nuestro Gobierno en cada una de las actuaciones que hacemos y que los tenemos al lado, consejero, no a cobrarles una figura impositiva, un impuesto que encima se va a destinar a territorios que tienen mayor nivel de renta y riqueza. 2.000 millones de euros de esta figura impositiva, de este impuesto, para Cataluña o comunidades autónomas de mayor poder recaudatorio. Defenderemos a nuestra región en el sistema de financiación autonómica, exigiremos esa suficiencia financiera, exigiremos que el Fondo de Compensación Interterritorial tenga una dotación suficiente, 432 millones para repartir en todas las comunidades autónomas es una cuantía ridícula. Tiene que incrementarse la dotación del único fondo que tiene reconocimiento constitucional. Trasladar a los extremeños que tiene un Gobierno valiente, que tiene un Gobierno que solo piensa en ello, que tiene un Gobierno que no arrastra mochilas ni deuda, que tiene un Gobierno que lo único que va a hacer es lo que ha hecho desde el primer momento que ha llegado aquí, que ha tenido el honor de estar al frente de esta región, que es defender cada uno de los céntimos que se encuentran aquí para que puedan acceder a la prestación de esos servicios, a recibir esos servicios en la mejor de las condiciones. Queridos compañeros, tenemos el instrumento que necesitamos para seguir trabajando.
No nos va a parar nadie, pese a que no haya podido seguir adelante ese presupuesto del año 2025, quiero trasladar tranquilidad, seguridad, certeza, compromiso y trabajo diario para seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es que esta comunidad autónoma se sitúe donde siempre tuvo que estar. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Turno ahora de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra por tiempo de 10 minutos en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura el señor González Frutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y todas. A ver, una primera reflexión, señora consejera y a miembros del Gobierno en general. Todos y todas creemos que tenemos toda la razón y que los demás están equivocados. Eso no le pasa solo a usted. Lo digo por si es una sorpresa. Nos pasa a todos. Cuando maduramos, nos damos cuenta que los demás no es que estén equivocados, sino que tienen una opinión diferente. Tenemos una opinión diferente. Y reconocemos la legitimidad del otro. Yo a este Gobierno, y le llevo escuchando, porque hemos hablado casi de presupuesto de manera casi monográfica en este pleno, le pido que asuma la madurez de la legitimidad de posiciones diferentes y no se autoatribuya que representan a Extremadura. Un poquito de madurez y un reconocimiento tácito de que los demás tenemos otra posición, diferente a la suya. No se autoatribuyan que representan a Extremadura el cambio, porque el resumen de su intervención, en el que ha habido una continua autoloa, yo la puedo resumir en: puedo tirar para adelante con un presupuesto prorrogado, no hay problema, y el segundo asunto sería: nadie va a parar el cambio en Extremadura. Es un poco el resumen, así en el tono épico en el que ustedes lo suelen decir todo. Es decir, ustedes son Extremadura, yo seré de Groenlandia, ustedes son Extremadura y ustedes son el cambio. El primer argumento se lo compro y lo voy a intentar desarrollar. El de que ustedes pueden tirar para adelante con un presupuesto prorrogado. Todavía está encima de la mesa el por qué ha retirado el presupuesto, que se ha planteado en más de una ocasión. El segundo no se lo voy a comprar. A ver, ¿por qué le voy a dar la razón en el primer asunto? ¿Usted no tiene problema en tirar para adelante con un presupuesto prorrogado, el del año 2024? No. Era un presupuesto de 8.127 millones de euros. Ustedes no se van a gastar 8.127 millones de euros en el año 2025. Probablemente con las generaciones de crédito que vengan de las actualizaciones de las entregas a cuenta y de subvenciones finalistas, usted al final acabe teniendo un presupuesto en torno a 8.250 millones de euros, probablemente, con generaciones de crédito. Entonces, ¿problema en ese aspecto? No. ¿Cómo lo va a ejecutar? Ya lo veremos. Lo veremos. No ha demostrado en el año 2024, y estamos esperando todavía las cifras que se las hemos pedido de la ejecución final del año 2024, pero probablemente con el balance y con su política fiscal, pues se va a gastar bastante menos. Y ya nos imaginamos lo que van a hacer con modificaciones presupuestarias. Yo me he permitido hacer una suma de todas las modificaciones presupuestarias que han traído el mejor presupuesto que ustedes hicieron de manera muy esmerada en el año 2024. Ustedes han presentado a esta Cámara 365 modificaciones presupuestarias. La suma total de las 365 modificaciones presupuestarias supera los 410 millones de euros. En total, 411.439.543 euros. Más de cuatro veces lo que ustedes estaban negociando con el Grupo Socialista. Más de 4 veces. Ustedes se autoinventaron a su presupuesto en más de 411 millones de euros. Nos imaginamos la fiesta de modificaciones de crédito que nos va a tocar en el año 2025.
Y ya le pregunto, ¿qué va a hacer con las modificaciones de crédito? Porque a mí particularmente el procedimiento de las modificaciones de crédito yo creo que necesita mayor grado de transparencia. Una comparecencia mensual en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, una publicación en el portal, porque claro, que aquí en este Parlamento elabore una ley y ustedes la deshagan a su antojo y muevan mucho más que íbamos a mover todos los grupos parlamentarios en un debate de enmiendas y que eso pase sin pena ni gloria, nos parece que tiene que ser objeto de una reflexión. Otra cosa es la hoja de ruta presupuestaria suya, que usted ahí ha estado durante toda su intervención con autoloas continuas. La política que hay detrás de los números. Le he dicho que esa no se la compramos y creo que tiene que reconocer la legitimidad de que no se la compremos. Su hoja de ruta a nosotros nos parece que de manera esencial es en la hoja de ruta que se basa en desmantelar la capacidad del Estado, la capacidad de la Administración de intervenir en los problemas de la gente y promover lo que podemos llamar el individualismo o el egoísmo fiscal. Ustedes regalan con falsas promesas de paraíso fiscal y acabar con el infierno fiscal y al final lo que oculta, de una manera, desde nuestro punto de vista, muy poco pudorosa, es que están beneficiando a una minoría. Ustedes son como Robin Hood, pero al revés. ¿Es así? Es decir, en la práctica es Robin Hood al revés y dejar al mercado que solvente los problemas, dejando a la gente abandonada a su suerte. Prometiendo solucionar todos los problemas de manera muy tosca, ¿no? Nosotros le hemos dicho, le hemos llamado infantilismo fiscal o incluso fanatismo fiscal. Los problemas de despoblación, pues con una ley Mbappé cutre, por llamarlo de alguna manera. Los problemas de financiación del mundo de la cultura, pues encomendándoselos al mercado, al mecenazgo, ¿no? Y los problemas de vivienda, pues ya hemos visto, ¿no? Transfiriendo rentas a quien está en una posición de poder. Cuando lo que había que hacer en vivienda, y tendremos oportunidad porque tenemos que tener un debate con la convalidación de medidas fiscales, que ya anticipo cuál va a ser el sentido de nuestro voto, ya se lo anticipo, que supongo que se lo imagina, ¿no? Pero que tenemos posiciones antitéticas. Nosotros lo que creemos es que hay que sacar la especulación del mercado de la vivienda. Nosotros creemos que hay que sacar la especulación del mercado de la vivienda, que está habiendo una burbuja de especulación en el mercado de la vivienda. Y hay que sacar a los especuladores del mercado de la vivienda y garantizar el derecho a la vivienda. Y para eso se grava a quien especula y se topa. No se premia la burbuja de la especulación, de aquel que está poniendo activo en el mercado de la vivienda porque obtiene más rentabilidad que en otros mercados. Y seguimos pensando que sus recetas fiscales no solucionan el problema, que es echar gasolina a un mercado que está inflacionado y que está dominado por la especulación. Entonces, se lo decimos con claridad, sus recetas de Robin Hood a la inversa no se las compramos. Y asumimos la dificultad de convencer de que tenemos razón en nuestra propuesta fiscal, que comparten con Vox, básicamente. Ellos son un poco más brutos y piden más rebajas fiscales, y que el Partido Socialista en algunos momentos pues, aspira únicamente a ponerle una guinda y casi le compra sus recetas. Nosotros no le compramos su receta fiscal, creemos firmemente que está profundamente equivocada, que reduce la capacidad de la Administración de solucionar los problemas. Usted ha planteado una lectura de una Extremadura idílica que solo existe en su cabeza. De verdad, bájense y luego tendremos oportunidad de hablar de las listas de espera. Es decir, bájense a ver cuál es el estado de la sanidad, bájense a ver cuál es el estado de la dependencia, bájense a ver los problemas del empleo. Es decir, dejen de plantear una Extremadura idílica que solo existe en sus cabezas. Extremadura tiene problemas y necesita de la Administración que actúe, y ustedes están renunciando continuamente a recaudar dinero para tener capacidad, su Administración, de solucionar los problemas. Esa es su receta. Nosotros se lo decimos claro. Si usted quiere hablar de justicia fiscal, de redistribución de la riqueza, nosotros no somos unos sectarios. Estamos dispuestos a hablar.
Nosotros estamos dispuestos a hablar, pero estamos dispuestos a hablar si se quiere hablar de manera certera de justicia fiscal o redistribución de la riqueza. Si usted de lo que quiere hablar es de una redistribución para los que más tienen, una redistribución a la inversa, un Robin Hood, como le he dicho, a la inversa, con nosotros que no cuente. Si usted quiere ir a un precipicio fiscal, llevar a un precipicio a Extremadura, con nosotros no puede contar. Usted a día de hoy ustedes están situados en que les apoyemos porque ustedes lo valen, los demás no tenemos ninguna certeza. Claro, en ese horizonte con nosotros no pueden contar. Si ustedes quieren hablar realmente de redistribución y justicia fiscal, nosotros estamos dispuestos a hablar. Lo hemos dicho en multitud de ocasiones. Ahora, no nos intenten hacer comulgar con ruedas de molino de que por este camino vamos por buen camino. Nada más y gracias. Gracias, señor González. Turno del Grupo Parlamentario Vox Extremadura. Por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra el señor Bravo Arrobas. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Señora consejera, señora veterana, no sé, yo pensábamos que éramos los dos novatos, pero bueno, en fin, tendrá la consideración de veterana. Pero en fin, bueno, la hemos estado escuchando y bueno, y exactamente usted ha informado una serie de minutos sobre lo que se ha hecho antes, lo que pretende o supuestamente pretende hacer y un poco a justificarse, la verdad. Bueno, el señor González Fruto ha dicho que ha sido una autoloa. Se ha echado flores usted misma. Pues bueno, lo apoyo. En fin. Pero bueno, como bien dice, lo que nos trae aquí es el criterio de la Junta que, acertadamente o no, hace sobre unas previsiones, es decir, nos va a contar un poco cómo va a construir pues, castillos en el aire y a ver cómo puede quedar eso. ¿El porqué de esa afirmación de castillos en el aire? Pues la Junta tiene un criterio un día y al día siguiente, en fin, si te he visto no me acuerdo y cambia de criterio. Y así lo ha hecho con nuestro grupo, en ese sentido. Firmó un pacto de gobernabilidad y, evidentemente, pues nada, cambio de criterio, pues nada, cambiamos de criterio y nosotros somos los malos y nosotros nos damos de baja del Gobierno. Lo que dijeron a nuestra propuesta no a nuestra propuesta, realmente fueron ustedes. Y existe WhatsApp y existe comunicación de ello, ¿no? Y luego habla también de previsiones. Es normal que nosotros hablemos pues de castillos en el aire, más cuando los presupuestos están prorrogados y, por lo tanto, están limitados en su cantidad y su ejecución. Habrá que estar, entonces, a ver qué pasa y con las previsiones si se cumplen o no se cumplen. Ya le digo que sin tener un compañero de viaje que le respalde, difícilmente lo van a poder llevar a cabo y a efecto. Pero si a ello le suman la falta de criterio, sinceramente les veo un futuro incierto, negro y poco halagüeño. Lo cierto y verdad es que Extremadura tiene los presupuestos prorrogados única y exclusivamente por la responsabilidad suya y la de la señora Guardiola, evidentemente, y del equipo de Gobierno. Son ustedes los únicos responsables de haber creado incertidumbre e inseguridad a los empresarios, a los autónomos, a los comerciantes, a las familias, a los agricultores y ganaderos, en fin, a todo el entramado que compone la comunidad extremeña, que se mueven ustedes, que nos han hecho que nosotros nos movamos en arenas movedizas, y así están los extremeños, evidentemente, que nos vamos rolando de un lado a otro y algunos medio ahogándose. La falta de comunicación y colaboración con el resto de grupos, así como la falta de humildad y soberbia de algunos miembros de su Gobierno, han desembocado en esta situación. Si no hay comunicación, no hay negociación. Y eso, fíjese usted, voy a decir, hasta mis hijos de primero de bachillerato lo saben. Están todos los días negociando y comunicándose conmigo para que les suba la paga. O sea, imagínese lo fácil que es comunicarse entre nosotros, que somos un poquito más maduros, ¿no? No nos puede echar la culpa a nosotros, más cuando tienen ustedes la obligación de presentar esos presupuestos. Y más, evidentemente, cuando ustedes no han tenido la mayoría parlamentaria para echarlos hacia adelante. Han tenido poca cintura para bailar, pero no solamente con nosotros, sino con el Grupo Socialista, que lo peor es que encima se han echado sus brazos. Señores del PP y de la Junta, ustedes quieren todo y no ceden nada, no tienen diálogo. Y lo mejor para Extremadura es un acuerdo negociado, evidentemente, con Vox, y ya que con el PSOE se seguiría sin avanzar, ya que se seguirían aplicando las políticas que se han venido y que nos han traído a Extremadura a la situación de cómo estamos. Extremadura ha votado un cambio, pues aplíquese el dato, ¿no? Aplíquese el cuento y cambien. Dejen de querer seguir aplicando políticas socialistas porque no salimos del pozo. Hagan leyes y dejen de usar las leyes socialistas. Cambien la administración. No han derogado ni una sola ley del Partido Socialista. Y seguimos gobernando con las leyes socialistas. ¿Dónde vamos a ir?
Evidentemente, así no va a avanzar Extremadura. Espabilen, que si no lo hacen bien, si lo hacen bien, hasta puede ser sorprendan y tengan opción a que le podamos apoyar en ese sentido en algunas, y la legislatura, evidentemente, acabe bien. Pero bueno, no voy a gastar más tiempo en decirle que, evidentemente, la situación en la que nos encontramos. Y, por cierto, le voy a comentar, habla usted de la PAC, 70 millones para bovino y vacuna, 77, es verdad. Bueno, pues pregúntale usted a su compañera, la consejera de Agricultura, ¿cuánto debe todavía pagar de la PAC del año pasado a ciertos agricultores? Muchas gracias. Gracias, señor Bravo. Turno del Grupo Parlamentario Socialista y por tiempo de 10 minutos tiene la palabra el señor Amado Borrella. Creo que están fallando las pantallas de la retransmisión del Pleno y no hay imagen. Sin imagen. Bueno, sin imagen. Pues muchas gracias, señora presidenta. Señoras, señores diputados, señora consejera, señora Manzano. Mire, después de consumarse el mayor fracaso político de la historia de esta región, después de ser usted una de las mayores responsables de dejar a esta comunidad autónoma sin presupuestos, después de demostrar su incapacidad manifiesta y reiterada, porque no es la primera vez, de llegar a acuerdos, no ha tenido la más mínima decencia política, señora consejera, de venir aquí a voluntad propia y dar explicaciones a esta Cámara. ¿Sí? Es lo mínimo que debería haber hecho usted, señora consejera. En cambio, viene aquí, un mes después de su gran fracaso, y lo hace de nuevo, y esto le molesta, pero se lo digo, lo hace de nuevo a rastras, obligada por una solicitud de mi grupo parlamentario, porque no ha venido a solicitud de su propia voluntad. Y viene además aquí con frases automotivadoras, al más estilo puro Mr. Wonderful. Venga, vamos, sí, que somos el mejor gobierno. No, de eso no nos vale, señora consejera. Tiene que dar explicaciones, porque ¿qué es para usted esta Cámara, señora consejera? ¿Qué le explica a sus alumnos cuando habla del poder legislativo? ¿Qué les dice? ¿Que enturbia las leyes? Como dijo usted literalmente de esta casa. Eso fue lo que dijo usted, señora consejera. Para usted, la Asamblea de Extremadura, esta casa, señora Manzano, no es más que una vulgar incomodidad. Eso es lo que es. No es más que una molestia que enturbia su cómoda zona de confort, ¿verdad, señora consejera? Qué feliz sería sin nosotros, ¿eh? ¿A que sí? Hombre, qué feliz sería sin la oposición. Pero es lo que tiene la democracia. Qué pereza da la democracia, ¿verdad? Por eso, usted no ha sabido ni sabrá nunca llegar a acuerdos. No lo hizo con los presupuestos, no lo hizo con los decretos y no lo ha hecho con la financiación autonómica, por primera vez en la historia de esta región. Es decir, un gobierno soberbio que, además de gobernar como si tuviera mayoría absoluta cuando realmente están en una absoluta minoría, tiene la desfachatez de ningunear y de mentir sobre nuestras propuestas, las que hicimos a los presupuestos. Y lo hizo usted, señora Manzano, lo hizo usted. Señora consejera, ¿va a hacer lo mismo ahora con nuestras alegaciones al decreto? Me gustaría que lo respondiera. ¿También se va a reír, va a mentir sobre nuestras alegaciones? ¿Qué va a hacer? Qué pereza la democracia, ¿verdad, señora consejera? Con lo bien que hubiera sido que no hiciéramos propuestas y usted no tuviera que responder a ellas, ¿verdad? Qué cómodo hubiera sido imponer su propia voluntad y ya está. Pero mire, lo peor y lo más irrisorio de todo. Ustedes, para justificar su incapacidad ante propios, sobre todo ante propios, pero también ante ajenos, se inventan, y lo hemos escuchado hoy varias veces y lo seguiremos escuchando, una fantasía muy cercana a las crónicas de Narnia. Dicen que todo es debido a aquel PSOE, sí, claro, nos hemos hecho muy amiguitos, nos llevamos maravillosamente bien con aquellos señores de allí, con Vox. Ole ahí, señora consejera, lo de la pinza. Y que esos señores nos han votado y nos han votado sobre todo a nosotros, porque somos los que presentamos aquí iniciativas mayormente, hasta 5 ocasiones. La pinza, que sí, señora consejera. Pero en cambio, señora consejera, ¿saben cuántas veces han votado usted con la ultraderecha? Se lo digo, le va a dar vergüencita. Se lo digo, 134 veces, no 9, 134 veces.
Y eso que no he contado las enmiendas de los presupuestos del año pasado ni las propuestas de resolución del debate del Estado de la región. Si no, serían miles, señora consejera. Mire, ustedes, señoras y señores del PP, han votado exactamente igual que la ultraderecha en el 92% de las veces que aprietan el botoncito. ¿Dónde está la pinza, señora consejera? En Narnia. En Narnia está la pinza, o en el consejero que mantienen aquí sentado, que les impuso la extrema derecha y todavía lo mantienen ahí sentado. Ahí es donde está la pinza. ¿Sabe dónde está la pinza, señora consejera? En el diario de sesiones número 5 de esta casa. Ahí es donde está la pinza. ¿Sabes por qué? Porque ahí es cuando ustedes votaron al señor Gordillo para que fuera senador autonómico por esta casa. Ahí es donde está la pinza. ¿Sabe dónde está la pinza, señora consejera? En el diario de sesiones número 3 de esta casa, cuando esos 5 señores votaron para que la señora Guardiola fuera presidenta de esta comunidad autónoma. La voluntad del pueblo extremeño, eso no les gusta mucho, pero la voluntad de esos 5 señores sí les gusta, porque fue la voluntad de esos 5 señores la que hizo presidenta de esta comunidad autónoma a la señora Guardiola, no la voluntad del pueblo extremeño, que es muy distinto. Y claro, por eso nos encontramos ahora en la situación en la que nos encontramos. Por eso, y porque ustedes no han tenido ni el más mínimo talante ni el más mínimo talento. Porque ustedes ni siquiera han demostrado la valentía que tiene que tener un gobierno ambicioso para asumir riesgos, señora Manzano. Señora Manzano, es que ni siquiera nos han dado la opción a los grupos parlamentarios de poder votar el presupuesto. No han tenido la más mínima valentía, si quiero. Pero claro, qué pereza la democracia, ¿verdad? Que todo lo enturbia, señora Manzano. ¡Qué pereza! Es más, señora consejera, mire, menosprecia tanto esta Cámara que ni siquiera ha llamado a su propio grupo parlamentario para que estuviera presente en las negociaciones. ¡Qué feo! ¡Qué feo, señores del Partido Popular! Claro, escuchando algunas declaraciones del señor Sánchez Juliá sobre los presupuestos, pues efectivamente parece que está en Narnia. Parece que está en Narnia, porque claro, no ha sabido, no ha estado en las negociaciones, está fuera de juego, señor Sánchez Julián. Pero miren, ¿saben lo que demuestra con todo esto, señoras y señores del Gobierno? Porque estamos efectivamente, y esto es lo preocupante, ante un Gobierno absolutamente desnortado, un Gobierno absolutamente descentrado y sin rumbo. Por mucho que venga usted aquí con palabras de Mr. Wonderful. Mire, un Gobierno que nos está llevando irremediablemente al retroceso económico y social sin precedentes en esta región. Señores del Gobierno, mire, gracias a sus nefastas políticas económicas, gracias a las incertidumbres que están generando y a las inseguridades que están generando, el PIB de Extremadura, según la IRES, no según los socialistas, el PIB de Extremadura creció tan solo 4 décimas por debajo de la media nacional. Es decir, somos la comunidad autónoma que menos crece de España. Tan solo nos supera Andalucía, sí, la Andalucía de su querido señor Moreno Bonilla, fíjense. En cambio, frente a este, señor Manzano, ¿sabe qué país ha sido elegido como la mejor economía del mundo del 2024? Uy, pues yo creo que lo sabe. Se lo digo, también le va a doler, le va a dar vergüencita quizás. España. Es decir, mientras que España crece y crea empleo, Extremadura con ustedes retrocede. Y lo peor, lo hacemos a pasos agigantados. ¿Sabe cuánto empleo hemos perdido en enero en Extremadura según la EPA? Porque usted no ha dicho nada de eso en su frase de Mr. Wonderful. 8.000 empleos. 8.000 empleos. Es más, en el año 2024 hemos cerrado con menos empleos que en el año 2023. Señora Manzano, desde que ustedes gobiernan, no convergemos en España con los datos de empleo. Al revés, nos separamos cada vez más de la media. Esta es la realidad. Señores del Gobierno, son ustedes un gobierno descentrado que todo lo que toca lo retrasa, que todo lo que toca lo empeora y lo estropea. Mire, pero lo peor, señora consejera, su estropicio no acaba aquí, no acaba aquí. Por eso tiene que dar usted muchas explicaciones, aunque le dé, ¿qué le vamos a hacer? Aunque le dé pereza a la democracia. Mire, señora Manzano, gobernar a base de modificaciones de crédito va a ralentizar la Administración, eso es evidente. Por tanto, nos debe explicar cómo va a afectar eso a las licitaciones, a los contratos, a los pagos, porque si ustedes eran pésimos ejecutando, ¿qué va a pasar ahora? Ya lo demostramos, el peor presupuesto ejecutado de la historia. De hecho, el pago medio a proveedores en enero ya lo han doblado.
Lo ha llevado casi 20 días, cuando la media nosotros, cuando ustedes cogieron el Gobierno, estaba en 10. ¿Van a volver a ser ustedes unos morosos como hicieron en la anterior legislatura que gobernaron? Les recuerdo, tardaban en pagar estos señores 160 interminables días a los proveedores. Ustedes, sí. Pero es que además, señora consejera, por ejemplo, nos tendrá que explicar de dónde van a sacar esos créditos para hacer frente a 175 millones del incremento de las retribuciones de los empleados públicos. Cuando llegue el tercer trimestre del año, el último trimestre del año, ¿cómo lo va a hacer? Nos tendrá que explicar, por ejemplo, eso. Mire, porque si ustedes con unos presupuestos sin prorrogar han disparado las listas de esperas, como vamos a ver luego, y han convertido nuestra sanidad en un auténtico caos, porque si con unos presupuestos aprobados han paralizado y han bloqueado la obra pública, la inversión, han destruido empleo y han debilitado nuestros servicios públicos, si han provocado todo esto con unos presupuestos, insisto, en vigor, pues con unos presupuestos prorrogados puede ser todo un auténtico desastre. Va a ser todo un tremendo drama, señora consejera. Por eso, señora consejera, que le quede muy claro, mire, ni esta Asamblea ni la democracia enturbian nada. ¿Saben quién realmente esturbian todo? Ustedes, señores del Gobierno. Ustedes, este Gobierno incapaz. Son ustedes que están enturbiando la economía y el empleo de esta región. Es usted, señora Manzano, y la presidenta de la Junta, la señora Guardiola, las únicas responsables del mayor fracaso político de la historia. Ustedes y nadie más, no busquen culpables. Y este retroceso, este fracaso, ni lo van a tapar, y se lo digo, ni con decretos improvisados, ni con viviendas irrealizables, ni mintiendo sobre supuestos agujeros ficticios. Señor Amado, 5 segundos. Acabo ya. Lo que le ha enturbiado es usted, señora consejera, y por eso usted, por la decencia a esta Cámara, por respeto a esta Cámara y a esta región, no debe seguir ni un minuto más ahí sentada. Gracias, señor Amado. Turno del Grupo Parlamentario Popular. Por tiempo de 10 minutos tiene la palabra el señor Pacheco Delgado. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Miren, con 3 chascarrillos y multitud de excusas, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista lo que no va a hacer es tapar el bloqueo que la oposición, es tapar la pinza que junto a Vox han realizado con el debate de presupuestos para el 2025, donde han primado más los intereses partidistas que los de Extremadura. Por lo tanto, usted puede venir aquí haciendo chascarrillos, pues amenizándonos la mañana con excusas, pero los extremeños saben perfectamente qué ha sucedido. Mire, señor Amado, tanto respeto que le tiene usted a la Asamblea de Extremadura y su secretario general, el señor Gallardo, deberían al menos conocer los procedimientos y la tramitación que aquí se desarrolla. Porque, señor Amado, lleva usted un tiempo aquí, los decretos leyes, no se le presentan alegaciones, se aprueban o se rechazan. Y una vez que se aprueban, se pueden tramitar como un proyecto de ley o no hacerlo. Y si se tramitan como un proyecto de ley, se presentan enmiendas, no alegaciones. Señor Amado, que esto no es una multa de tráfico. Lo que ha quedado demostrado con la rueda de prensa de su líder y con su intervención hoy es que ustedes son expertos en enchufismo y desconocedores de cómo funciona un Parlamento regional. Señorías, hoy debatimos sobre las previsiones presupuestarias para el año 2025 y lo hacemos gracias a la irresponsabilidad de los grupos de la oposición que bloquearon las cuentas más altas de la historia de Extremadura y que iban a tener un efecto muy positivo para la región. Yo quiero agradecer en primer lugar a la consejera de Hacienda, a la señora Manzano, que haya querido venir aquí a la Asamblea de Extremadura por voluntad propia en una comparecencia pedida por la Junta de Extremadura para explicar a los extremeños el camino a seguir durante el año 2025 y también para tranquilizarlos.
para tranquilizar a los ciudadanos porque no sucede nada, a pesar de que el Partido Socialista y que Vox hayan querido bloquear el presupuesto. Miren, la presidenta María Guardiola ha demostrado en estos 3 meses una firme voluntad de diálogo y de negociación que comenzó ya en el mes de septiembre. Pero los intereses partidistas han primado sobre el bienestar de los extremeños y la estabilidad de nuestra comunidad autónoma. Desde el Grupo Parlamentario Popular le transmitimos a los extremeños nuestra profunda decepción que tenemos ante este bloqueo. Es lamentable que el juego de poder que ustedes se traen haya obstaculizado la aprobación de un presupuesto que garantizaba la prestación de los servicios públicos, que garantizaba seguir la senda del crecimiento económico, que a pesar de las manipulaciones del señor Amado, ha quedado demostrado que en el año 2024 Extremadura ha crecido por encima de la media nacional, ahí están los datos del último trimestre, o que el camino que vamos a seguir en el año 2025 nos va a permitir crecer por encima de la media nacional, ahí está el informe del BBVA. Y con ello la creación de empleo, que también a pesar de las manipulaciones del señor Amado, todos somos conscientes que en el último año Extremadura ha creado empleo como no lo había hecho antes en los últimos 20, especialmente para mujeres y para jóvenes. Esas manipulaciones no pueden tapar la realidad. Esa falta de responsabilidad y de compromiso por unos señores y señoras elegidos por el pueblo extremeño para facilitar el crecimiento y la vida de las familias extremeñas y no para el bloqueo. Irresponsabilidad total y absoluta. Y ya lo dije hace no mucho tiempo en esta misma tribuna. Invitaba a los grupos de la oposición, que parecían más razonables, al Partido Socialista y al Grupo Vox, a que fueran partícipes de los éxitos de Extremadura, a que apoyando este presupuesto, aunque fuera con una abstención, serían protagonistas también del crecimiento económico y la creación de empleo. Sin embargo, han elegido el camino contrario. Ustedes han elegido el camino de las piedras para Extremadura, el camino de los palos en la rueda para nuestra comunidad autónoma. Miren, en el día de ayer hubo 2 buenas noticias para Extremadura. La primera fue la inauguración de una fábrica líder en su sector, Ondupac, en Navalmoral de la Mata, perteneciente a un grupo muy importante en España, como es Christian Lay, y que desde aquí yo aplaudo la valentía de la familia Leal, por la apuesta que está haciendo por Extremadura. La otra buena noticia para Extremadura fueron que se aprobaron 2 propuestas no de ley en el Congreso de los Diputados y en el Senado, propuestas a iniciativas del Partido Popular, una que instaba a Pedro Sánchez a que continuara la central nuclear de Almaraz y la otra para que se convirtiera la Nacional 432 Badajoz-Granada en autovía, la autovía A81. Fueron unas buenas noticias porque fueron aprobadas, pero sorprendentemente, y esto es frustrante, y ahí viene la parte fea y mala del día de ayer, el Grupo Parlamentario Socialista, los diputados socialistas de Extremadura, votaron en contra de la central nuclear de Almaraz y votaron en contra de la autovía Badajoz-Granada. Esa es la realidad que sufrimos en Extremadura. Es tal la desfachatez que hace no muchas fechas se manifestaban ustedes junto al resto de Extremadura en Almaraz, pidiendo la prórroga de la central nuclear de Almaraz, y al día siguiente su líder, en Plasencia, que vino a certificar la victoria del señor Gallardo sobre la vicepresidenta de la Diputación de Cáceres, que ella sí está por la central nuclear de Almaraz, y como consecuencia de ello, en el día de ayer, ustedes, los diputados socialistas extremeños en el Congreso,
el señor César Ramos y compañía, el señor Juan Antonio González y compañía, traicionaron los intereses de Extremadura para apoyar al número uno, al inquilino de la Moncloa. Y yo quiero transmitir un mensaje de tranquilidad, como ha hecho la señora Manzano, a los extremeños. Extremadura cuenta desde el día 1 de enero del año 2025 con unos presupuestos, los más altos de la historia, los más sociales de la historia, los que han propiciado creación de empleo, crecimiento económico, sostenibilidad de la educación y la sanidad. Los presupuestos prorrogados del año 2024 nos han permitido abrir el Hospital Don Benito Villanueva. El presupuesto prorrogado del año 2024 nos va a permitir impulsar las infraestructuras educativas. El presupuesto prorrogado del año 2024 nos van a permitir construir más de 3.000 viviendas sociales en Extremadura después del bochorno de su legislatura, donde tan siquiera construyeron 22 viviendas sociales. Mucho lerele y pocas realidades. Mucha ideología en cuanto a la vivienda y ninguna realidad. Por lo tanto, tranquilidad a los extremeños. Señorías, esta situación de crecimiento económico viene propiciada también por una reforma fiscal, por una bajada de impuestos, por justicia social, por justicia tributaria, que además nos ha permitido ingresar más, 150 millones de euros más, porque le hemos dado libertad a las familias, autónomos y empresarios extremeños y, como consecuencia de ello, ha aumentado el consumo, el ahorro y la inversión. Nosotros trabajamos, como decía ayer el presidente de Repsol cuando recibió el premio al empresario del año, otorgado por Actualidad Económica, Josu Johnny Mas, señalado y puesto en la diana por Pedro Sánchez por no querer pasar por el aro que él marca, decía Josu Johnny Mas: yo trabajo, lucho y anhelo que en España los jóvenes españoles tengan en el futuro salarios mucho más altos y no salarios mínimos interprofesionales. Pues esa es la voluntad del Gobierno de Extremadura, del Gobierno de María Guardiola. Trabajar para que en Extremadura los jóvenes extremeños, dentro de poco, tengan salarios mucho más altos y no peleándose por el salario mínimo interprofesional. Pero el modelo socialista es el contrario, es subir los impuestos para tener más tarta que repartir, palabras textuales del señor Amado, que es una tremenda falta de respeto a las familias extremeñas que con mucho esfuerzo pagan impuestos. Repartir más tarta. Crear figuras impositivas y subir impuestos como el impuesto a la banca, donde Cataluña, la comunidad autónoma más rica de España, termino en 5 segundos, Cataluña, la comunidad autónoma más rica de España, se lleva de ese impuesto 10 veces más que Extremadura. Ese es el modelo socialista que no quieren los extremeños. Pacheco. Muchas gracias. A continuación, cierra el debate la consejera de Hacienda y Administración Pública, doña Elena Manzano Silva, por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señor Amado, no me voy a cansar de decirle lo que le digo siempre que subo aquí, que esta es mi casa, esta es la casa de todos los extremeños y estoy encantada de hablar a los extremeños y de decirles, sí, lo bien que lo hace este Gobierno, lo mucho que este Gobierno trabaja todos los días para que ellos tengan los mejores servicios y las mejores condiciones. No me voy a cansar jamás. De lo que también espero no cansarme es de ver la realidad que veo aquí, siempre. Es que hagamos lo que hagamos, tenemos la peor versión de sus partidos. Tenemos la peor versión del Partido Socialista y de Unidas por Extremadura. Ojalá se parecieran un poquito a sus compañeros de Cáceres o a sus compañeros de Jerez de los Caballeros, con los que se puede hablar, con los que la gente se puede sentar, confeccionar unas cuentas, confeccionar unos presupuestos y sacar adelante a esos municipios. Envidia sana, les envidio. Aquí, la peor versión. La peor versión. Una versión, además, que puede empeorar mucho más. Si el señor secretario general cumple su amenaza, estos demócratas, los que defienden la democracia, de aterrizar en esta asamblea.
de que esa lista que presentaron nos da un poco igual y que venga aquí a esta Asamblea a hacer política. En cuanto aterrice esa versión, estoy convencida de que empeorará la que tenemos aquí y que padecemos todos los días. Pero le echaría de menos, yo encantada de venir aquí a comparecer y a debatir con ustedes. De lo que no voy a hablar jamás y lo que no voy a hacer jamás es mentir. Usted aludía a fracaso. Usted aludía, se lo dije en la negociación de presupuestos, señor Amado. ¿Sabe cuál ha sido el mayor fracaso de nuestra región? Su gobierno repleto de mentiras en todo y cada una de las tareas que acometían y en la más importante para cualquier consejero de Hacienda, que es la elaboración del presupuesto. Mienten por sistema, lo dice el Tribunal de Cuentas en relación al año 2022, lo hicieron también en el año 2021, pero es que lo habían hecho ya en el año 2019. Mienten, ¿por qué? Porque pensaban que podían mentir, porque le perdieron todo el respeto institucional, les daba exactamente igual que en 2019 hay que inventarse que vamos a recibir del Estado 300 millones de euros. Nos lo inventamos, no pasa nada acá en nuestros ingresos, pero nosotros decimos que vamos a recibir 300 millones que jamás se recibieron. Que en el año 2022 tenemos que tapar, tenemos que maquillar un agujero de 166 millones de euros. Lo hacemos, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a mentir, porque aquí no pasa absolutamente nada. Fracaso luchar un presupuesto desde el mes de septiembre. Fracaso sentarse con ustedes y constatar que nuestra política fiscal funciona, que quieren implementar medidas que llevamos nosotros en nuestro presupuesto, que quieren mejorar medidas fiscales que nosotros llevamos en nuestro presupuesto. ¿Qué fracaso es ese? Fracaso es intentar acordar una serie de enmiendas y que todas las demás sean aprobadas por la puerta de atrás con aquellos con los que hacen la pinza, con Vox, con aquellos con los que tumbaron un decreto ley de incentivos fiscales a la vivienda. ¿Fracaso qué? ¿Fracaso es no poder tener esos presupuestos aquí a causa de eso? Pues yo no me siento que hayamos fracasado, siento todo lo contrario, siento que hemos luchado, siento que aquí los que se rindieron, pero no ahora, no ahora o hace un año y pico cuando perdieron las elecciones, se habían rendido hace mucho tiempo, cuando provocaron lo que han provocado en Extremadura, esa pérdida de oportunidades, esa falta de crecimiento económico de nuestra región y que nuestra población se haya tenido que marchar. Ese es el gran fracaso de esas políticas socialistas durante esos casi 40 años de gobierno. Fracaso jamás es luchar un presupuesto, lo lucharemos, lo hemos luchado y lo lucharemos siempre que los extremeños nos den esa confianza. Y, señor González Fruto, hablar siempre. Son ustedes los que se levantaron de la mesa. Son ustedes los que después de una primera reunión, ¿qué sucedió, señora de Miguel? ¿Qué dijeron? Que ya no querían seguir sentándose con nosotros, que ya no querían seguir profundizando en las cuentas, que ya no querían hablar de nada. Siempre me emplazan a hablar de fiscalidad. ¿Fiscalidad en qué sentido? ¿Fiscalidad en cuál? ¿En el de freír a impuestos a determinados contribuyentes o en el de bajar la renta? Que es justo lo que hemos hecho. ¿Qué medidas hemos adoptado en el IRPF? Ahora están defendiendo una a nivel nacional que menos mal que hemos implementado nosotros ya aquí. ¿Qué están defendiendo? Que contribuyentes de en torno a 16.000 euros anuales no tributen, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, Sánchez ha puesto de relieve cómo hace las cosas su gobierno. Y es, yo subo el salario, pero no voy a excluir de tributación a estos contribuyentes. Yo subo 700 euros anuales en ese salario mínimo, pero les voy a cobrar más de 300 a contribuyentes que no tenían que presentar esa declaración, a contribuyentes que nunca habían tenido que soportar retenciones. Pues menos mal que en Extremadura esos contribuyentes pagan mucho menos impuestos, pagan menos IRPF, porque en 50 días nuestro Gobierno aprobó un decreto ley. Y la primera medida que adoptó en ese decreto ley fue bajar a estos contribuyentes, a esos supuestos ricos, que son contribuyentes que ganan 1.000 euros al mes, que son contribuyentes que ganan menos de 20.200 euros anuales,
bajar los tipos de ese infierno fiscal socialista situado hasta un 12,5%, bajarlo al tipo del 8 y del 10%. Bienvenido, ahí nos van a encontrar siempre. Donde no nos van a encontrar es en otro tipo de políticas que demuestran justo lo contrario, en esa fiscalidad agresiva que lo que hace es expulsar a nuestra población. Nos vamos a sentar a hablar, pero ustedes, y que lo sepa todo el mundo, son los primeros que se levantaron de la mesa de los presupuestos. Señores de Vox, nosotros encantados de ver cuáles eran sus propuestas. Tardaron en llegar y luego además no tenían nada que ver con Extremadura, con lo que nosotros queríamos hacer en Extremadura. Se lo digo siempre que me preguntan y se lo repetiré 1000 veces. Vuelvan a Extremadura, dejen de acatar las órdenes de Madrid, dejen de con esa pinza PSOE, Vox, paralizar nuestra región, porque nosotros no vamos a parar. Nosotros no vamos a parar. Ahora tienen una oportunidad importante, ¿no? Ahora la tienen con un decreto ley de medidas fiscales, que no pase como con el anterior, que dijeron que no a que los jóvenes se pudieran ahorrar más de 3.600 euros en la adquisición de una vivienda. Hay mucha gente comprando ya vivienda. ¿Qué van a hacer con el decreto ley? ¿Van a apoyar todas esas medidas? ¿Van a apoyar la bajada de los tipos? ¿Van a apoyar que hemos bajado al 4% el tipo de adquisición en una vivienda? ¿Van a apoyar que las donaciones de padres a hijos, cuando lo que se dona es una vivienda, no tribute? Ahora tienen la oportunidad. Con esa pinza PSOE-Vox, ¿qué sucedió? Que esos contribuyentes perdieron todos esos beneficios fiscales, que ahora, por esa irresponsabilidad suya, tienen que pagar mucho más cuando adquieran una vivienda. Lo hemos corregido. ¿Van a situarse al lado de sus votantes ahora o van a seguir situados al lado de los votantes del PSOE? ¿Van a seguir situados ahí? ¿Van a seguir en ese partido? ¿Van a defender los intereses de nuestra región? Nosotros les esperamos con los brazos abiertos. No vamos a parar. Lo que hoy tienen que saber los extremeños es que contamos con el mejor presupuesto con el que ha contado nuestra región durante todos estos años, que vamos a pelear cada céntimo, que vamos a recibir mayores ingresos, que los vamos a ejecutar en lo verdaderamente importante, que a esta comunidad autónoma y a este gobierno no lo frena nadie, que el fracaso es lo anterior, que las películas en blanco y negro socialistas ya terminaron, que ser los últimos de la cola en todos los rankings ya se acabó. Ya se acabó. Nosotros vamos a hacer que Extremadura crezca, que llegue a ser todo lo que tiene derecho a ser y, por supuesto, ustedes con sus actos nos darán cada día la razón. Muchísimas gracias. Gracias, señora Manzano.